El tema de hoy es dínamo y alternador, pero antes de hablar tenemos que decir que los elementos, ya sea un dínamo o un alternador, generan la corriente mecánica en corriente eléctrica. Muchos dicen que el dínamo y el alternador generan la corriente electromagnética en corriente eléctrica. ¿Por qué decimos esto? Porque el primero que descubrió un generador de corriente fue el físico Faraday. Existe la ley de Faraday que habla de corrientes electromagnéticas, pero para no meternos tanto en esos temas físicos, simplemente voy a decir algo que decían ellos, y acá tenemos dos imanes. Los imanes se pueden atraer o se pueden repulsar, o sea que si yo lo doy vuelta, ¿no es cierto? Norte y norte, por ejemplo, se repulsan. Ahora si ponemos norte y sur se atraen, ¿no es cierto? Porque están generando una corriente magnética, ambos imanes. Si yo utilizo un elemento como por ejemplo un hierro, por supuesto que se van a atraer ambos elementos con ese, o sea, el hierro va a atraer a la corriente magnética, como está haciendo fuerza ahora, ¿no es cierto? Bien, Faraday, ¿qué hizo? Entre medio de los dos imanes puso un elemento, como por ejemplo este hierro, y lo empezó a girar. Y al hacerlo girar, él cortaba el flujo magnético de los imanes. Entonces, él vio que la corriente se inducía, porque al cortarlo era como que se provocaba una alteración. Esa alteración, para hacerlo bien sencillo, la llamó corriente electromagnética. Y así el señor Faraday descubrió un generador de corriente, porque después acercó una lamparita y veía que la misma se inducía, o sea, se encendía. Bien, estos elementos que hace muchos años, que se llamó magnetismo, se sigue llamando, fue el que idearon para la industria automotriz los famosos dínamos, porque lo primero que existieron en los autos hasta la década del 70, vamos a decir, hasta 1970, fueron los generadores de corriente un dínamo. Y el dínamo era capaz de producir la corriente mecánica en corriente eléctrica, o sea, la corriente electromagnética en corriente eléctrica. Y el dínamo estaba compuesto por una serie de elementos, como por ejemplo carcasas, el eje, la bobina, un inductor, un estartor, ¿no es cierto? Acá tenemos una bobina de un dínamo. Esta bobina giraba por unos elementos que podríamos decir otro tipo de bobina que estaban agarrados a la carcasa, y se producía un campo electromagnético y generaba la corriente. La capacidad que tenía el dínamo para generar
corriente era corriente continua. La corriente continua era acumulada o reservada en la batería. El único problema que tenía el dínamo, que era un elemento muy pesado y siempre producía corriente continua, que estaba muy bien, pero cuando el motor estaba regulando, se encendía la lamparita y dejaba, en el tablero de instrumento por supuesto, ¿no? Y dejaba de cargar la misma. Por eso se creó el generador de corriente alterna, que es la que utilizan todos los vehículos en la actualidad. La corriente alterna es un generador, o sea, un alternador, como se lo conoce permanente en todos lados, es capaz de producir la corriente mecánica también en corriente eléctrica, o sea, genera la corriente electromagnética en corriente eléctrica. ¿Y por qué le decimos alternador? Porque produce corriente alterna. Si nosotros vamos a un diagrama de coordenadas cartesianos, vamos a tener que un generador de corriente continua, ¿cierto? Siempre va a generar la misma intensidad de corriente. Un generador de corriente alterna, si vemos el diagrama, es una oscilación que pasa de un ciclo más o menos, ¿cierto? Se compone un ciclo que tiene positivo y negativo. Así trabaja la corriente alterna, se va alternando. La capacidad que tiene el alternador de los automóviles, de los vehículos, es transformar esta corriente alterna, rectificarla y que sea permanentemente rectificada en corriente continua. O sea que el alternador tiene estos dispositivos que se llaman diodos, que son 6 diodos que son los capaces de rectificar la corriente negativa en corriente positiva para que sea permanentemente corriente rectificada continua. Acá tenemos el despiece de un alternador, que la ventaja que tiene que es más liviano y permanentemente está cargando el vehículo. Por supuesto que ambos elementos, sea dínamo o sea alternador, tienen elementos reguladores. La capacidad que tiene el alternador, que tiene un elemento regulador dentro del mismo, que se lo llama circuito integrador. El dínamo, el regulador, se encuentra en el exterior. Es un elemento que protege la tensión eléctrica del sistema para que la batería no se recargue a más de, podemos decir, de 14 volts. Si no, va a sufrir inconvenientes por sobrecargas. Entonces, el alternador tiene una polea, igual que el dínamo, ¿no es cierto? Pero una polea que está agarrada a una correa que la llamamos, como todo el mundo la conoce, poli-B, un ventilador disipador de calor, las carcasas, ambas carcasas, también tiene los rulemanes
y un rotor y un estator. Un rotor que gira, rotor, un estator. Y una placa donde se encuentran los diodos. Y en este sector está el regulador, como llamamos, circuito integrador. Y acá vemos una particularidad que tiene 3 anillos colectores. Y en el caso del dínamo, vemos que las espigas es solo un anillo, pero la particularidad que está segmentado, o sea que está cortado. En el caso del alternador, son anillos, no están segmentados. Bien, en esos anillos, sea dínamo o sea alternador, se encuentran unos carbones o unas escobillas, unos carbones que son los que van a recolectar la corriente para llevarla a la batería para su carga. Bien, si nosotros queremos saber el funcionamiento del alternador, acá tenemos un ejemplo muy simple de cómo funciona un alternador para cargar la batería que tiene su corriente alterna en corriente continua. Tenemos el famoso rotor, este rotor, y el estator está representado por estos bobinados espigas. Cuando se induce la corriente, o sea que cuando se contacta el alternador, se produce el campo magnético. Pero a diferencia del dínamo, que cuando se lo gira al dínamo, ahí empieza a producirse el campo magnético. Para que esto surja un efecto, nosotros tenemos que ponerle contacto a la llave. Le damos a la llave de contacto, activamos el circuito, pasa por el rectificador, por el circuito integrado, pasa la corriente, ¿cierto? También se enciende la luz piloto y se induce, se le da corriente como para que esté listo a generar el campo magnético. Empieza a girar el alternador y sale la corriente de una de las bobinas y llega a la plaqueta de los diodos. Acá, como vemos, tenemos 6 diodos. Los diodos se representan, como habíamos visto, de esta manera: positivo y negativo. El positivo es el ánodo y el negativo es el cátodo. Todo entra por el ánodo, o sea que la electricidad, la parte positiva, va a entrar por el ánodo. Entra la corriente, o sea, sale por esta bobina, se encuentra con este grupo de diodos y tenemos que tener en cuenta de que los diodos son 3 positivos y 3 diodos negativos. Como dijimos que todo entra por el lado positivo, sale la corriente de una de las bobinas y por este lado no puede porque es negativo, no te va a dejar pasar. Entonces va a buscar el ánodo positivo y pasa a través de ese diodo y empieza a cargar la batería. Bien, no todo termina ahí, porque esa fue una de las partes de la corriente alterna. Ahora tenemos que la negativa
llevarla a la positiva. Como esto es un circuito que se tiene que cerrar, acá tenemos el ánodo, la parte que genera la corriente negativa, quiere pasar por el ánodo positivo y no nos deja, entonces busca el ánodo negativo. Viene la corriente por acá y como no va a cargar por el lado positivo de la batería, hace el circuito por el lado negativo, que el negativo está enganchado a la carrocería. Entonces cierra el circuito. Ahora sí, viene por la parte negativa, ¿no? Y pasa por el diodo y va rectificada a la batería. O sea, de que el diodo hace el circuito por la carrocería y esto, que es positivo negativo, lo cambia de negativo a positivo, rectificándolo. Y así, de esa manera, en forma sencilla, podemos explicar cómo funciona el alternador. El alternador, como dijimos, transforma la corriente eléctrica, la energía mecánica, porque se mueve a través de una polea, en corriente eléctrica. Y el dínamo también transforma la transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Esto, o sea, el alternador lo pasa de corriente alterna a corriente continua. Y miren cómo son las cosas, porque cuando el señor Faraday estaba trabajando con todo esto, él había visto de que su generador de corriente generaba corriente alterna y al colector le hizo cortes. El colector tiene espigas que de esta manera provoca siempre una corriente positiva. O sea, de que ambos generadores son de corriente alterna, pero lo que hicieron en este lugar, en seccionarla, la provocaron en corriente continua. Puede ser difícil o fácil de entender, pero lo bueno que tiene de que si la lamparita, estando con el motor en marcha, estamos circulando y se nos enciende, ahí tenemos que tener en cuenta de que algo nos está sucediendo. Debemos detenernos a un costado y lo primero que tenemos que mirar es si se cortó la correa poli B. Ahora, si la correa no está cortada, lamentablemente ha fallado algo del alternador, que pudo haber sido un corte en un diodo o del circuito integrado. O los carbones no están, o sea, están gastados y no hacen buen contacto. Y con el resto de la batería vamos a poder llegar a nuestro destino. Hay que acordarse que la batería, como dijimos en otro momento, es una batería que acumula la corriente eléctrica. Nos vemos.